Y los detalles del impuesto a la renta y también la deducción del impuesto nos hablará Guadalupe Gamboa en el siguiente informe. Desde esta semana ya pueden presentar la declaración jurada del impuesto a la renta. El formulario de renta anual que deberán completar está disponible en la página web de la SUNAT. Este trámite también podrán realizarlo desde su celular en la aplicación móvil Persona SUNAT, válido solo para usuarios con rentas de cuarta y quinta categoría, es decir, rentas de trabajo. Para usar la app, los contribuyentes deben ingresar con su RUC, DNI o clave SOL y verificar el formulario 709. En el documento, los trabajadores deberán revisar si se han registrado correctamente los ingresos y gastos deducibles, así como retenciones. Solo podrán presentar la declaración si están totalmente de acuerdo con lo establecido por la SUNAT y no requieran hacer modificaciones. Si están conformes con la declaración, pueden presentarla y luego, en caso exista algún saldo a favor, pueden solicitar la devolución de impuestos. En caso requieran hacer alguna modificación, deberán realizar el trámite por la página web de la SUNAT. Bien, y para hablar de este tema hemos invitado al supervisor de la Central de Consultas de SUNAT, el señor José Luis Calle. ¿Qué tal, señor José Luis? ¿Cómo está? ¿Qué entendemos por el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es un impuesto que es recaudado por la SUNAT y básicamente están considerados todos los ingresos que las personas naturales o las empresas generan en un año, 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Ahora, ¿quiénes deberían pagar? Porque la pregunta, eso ha salido en todas las webs, en los medios de comunicación, la pregunta es, ¿todos los peruanos pagan este impuesto a la renta? ¿Quiénes sí, quiénes no lo hacen? En el caso de personas naturales que no son empresas, estamos hablando de personas que pueden realizar o tener ingresos por el arrendamiento de inmuebles o por haber prestado un servicio como trabajadores independientes, son por ejemplo los que emiten recibos por honorarios o los que están en una empresa en la planilla, ¿no? En esos casos tienen que declarar siempre y cuando exista un impuesto por pagar. Ese es un caso, ¿no? Y el otro caso es que exista un saldo a su favor. ¿Qué significa esto en términos muy simples? El impuesto por pagar lo pueden verificar si es que ingresan al formulario virtual que ya está a disposición desde el día de ayer en la página de SUNAT. Y el dato aquí sería que ingresen a renta.sunat.gov.pe. ¿Qué van a encontrar ahí? Van a encontrar bastante información referida al tema de renta anual, pero está el formulario virtual para que ingresen con esa clave SOL que la SUNAT le da, ¿no? Aquellos que no tienen clave SOL y están en la planilla de una empresa lo pueden generar virtualmente su clave SOL. Una vez que ingresen al formulario virtual, ustedes van a ver ya información en el formulario. Lo que tienen que hacer es verificar que la información sea consistente, o sea, que cuadre con sus recibos emitidos, verificar. Siempre es bueno verificar porque es información referencial. Si ustedes ven en el formulario virtual, en la parte de determinación de la deuda, un impuesto por pagar, evidentemente hay que declarar renta anual 2019. ¿Por qué? Porque existe un impuesto por pagar al fisco. Otro escenario que se puede presentar es aquellos que tienen un monto a su favor, lo que llamamos saldo a favor. En este caso es diferente, no hay impuesto por pagar al fisco, sino es algo a favor del contribuyente. ¿Cuándo se da ese caso? Cuando la persona ha hecho durante el año pagos o le han retenido el impuesto, y cuando verifica al final del año el impuesto anual, se da con la sorpresa de que el impuesto que ha pagado durante el año o las retenciones que le han hecho durante el año han sido mayores que el impuesto anual. Entonces eso se convierte en un saldo a favor. Y ese saldo a favor pueden solicitar en devolución o pueden pedir que se apliquen para futuros pagos. El año pasado, 2019, se cobró el impuesto a la renta del 2018. Es cada año, usted lo ha explicado. Exacto. ¿Cuánto se ha recaudado el año pasado? ¿Tiene la cifra? En números podríamos hacer la verificación y podríamos indicarle un monto exacto, ¿no? Ya. Lo que sí podría indicar es que existe este universo de contribuyentes a declarar aún mayor cada vez, claro, porque la economía
poco que se refleja también un poco en el tema de la economía, en las actividades económicas. Entonces hay mayores personas que vienen a declarar. Este año todavía no... Recién como el formulario virtual se ha puesto a disposición el día de ayer, ya. Entonces estamos esperando... El año pasado, a comparación 2019-2018, ¿cuánto ha aumentado el número de contribuyentes? En cantidad de declaraciones, por ejemplo, se estima para este año, en total, sea personas naturales o empresas, Ajá. que van a presentar declaraciones 1.285.000 personas, ¿no? Ese es el estimado, el proyectado para este año, la renta anual 2019, Ajá. que se presenta en este año 2020. En el 2018 era 1.182.647 en total de declaraciones, sea personas naturales y empresas. Ahora, algunos, digamos, era un poco tedioso hacer las colas en SUNAT con el calor y todo lo demás. Ustedes han hecho, digamos, han dado un paso adicional con ayuda de la tecnología que de repente están en algunas entidades públicas. ¿Tienen una aplicación? Explíquenos cuáles son los pasos con bastante detalle para que las personas que puedan o tienen que pagar o hacer la declaración jurada anual del impuesto a la renta lo puedan hacer de manera más fácil. Exacto. El año pasado se puso a disposición este aplicativo, el App Personas, ¿no? APP Personas. Ese aplicativo lo pueden descargar, ¿no?, del Play Store, y pueden instalarlo en su teléfono celular, en su smartphone. ¿Qué sirve o para qué? Inicialmente, cuando salió este aplicativo, ¿qué es lo que podrían hacer las personas? Eran básicamente para trabajadores independientes y dependientes que podrían ver ahí los gastos que iban consumiendo durante el año. ¿Trabajadores independientes son los que emiten recibos por honorarios? Ya, ¿los emprendedores, por así decirlo? No, son los que emiten recibos por honorarios, ya. Los que dan trabajos para una empresa, pero no como empresa, sino como persona natural sin negocio. Y los trabajadores dependientes son aquellos que están en la planilla de una empresa y no emiten nada, no emiten ningún comprobante. Ya. Esos trabajadores, la norma les permite deducir ciertos gastos, considerar ciertos gastos para que su impuesto anual no sea tan alto, ¿no? Permite con esos gastos reducir el impuesto anual. Entonces, la facilidad que se da con el aplicativo es que ellos pueden ver todos los días, cuando deseen, los gastos que van consumiendo, los que les permiten a ellos deducir. Entonces, este aplicativo nació así, para controlar los gastos, por ejemplo, consumo en hoteles, restaurantes y bares, arrendamiento de inmuebles, si tengo un trabajador del hogar, el aporte de salud, ¿no? Esos gastos básicamente son los que uno puede verificar. Y el día de ayer se ha incluido la facilidad para que estas personas puedan hacer su declaración a través de ese app, ¿no? Hay una nueva opción. Ustedes, cuando ingresen al app, van a ver que hay una nueva opción para hacer la declaración. ¿Quiénes pueden hacer la declaración? Solamente son dos tipos de supuestos, ¿no? Un trabajador independiente, ¿no?, que emite recibo por honorarios, ese es el caso, y que tenga un saldo a su favor. Ese es el caso en que él puede usar el APP y enviar su declaración. Y el otro caso es aquel que tiene este mismo escenario, trabajador independiente, pero además está en la planilla de una empresa, ¿no? Cuarta categoría y quinta categoría. Ellos dos, ese tipo de contribuyentes, pueden acceder al APP, verifican la información que ya está registrada ahí, validan si está ok y dan clic en presentar la declaración. Si hay un saldo a favor, pueden en el mismo aplicativo marcar que quieren pedir devolución, marcan y lo envían, y así generan una constancia de la presentación. Y bueno, pueden esperar a la devolución. Ahora, para muchas personas es un poco lejano el trabajo que hace SUNAT porque recaudan impuestos, pero es bastante importante. ¿Por qué es importante, digamos, pagar los impuestos? ¿En qué se refleja, digamos, en beneficios para el ciudadano de a pie? Bueno, básicamente la SUNAT, bueno, como entenderán, es el órgano técnico que se encarga de recaudar los impuestos, pero la pregunta es válida porque en realidad nos permite a nosotros, de alguna manera, poderles recordar a los contribuyentes que lo que SUNAT recauda pasa a los presupuestos públicos, y con lo cual el Estado funciona con las obras públicas, servicios públicos, ¿no? Basta salir a la calle y ver, pues, los servicios de la policía, las carreteras, etcétera.
todo lo que ustedes pueden ver que tiene pues un impacto público o de interés público es para lo que sirven sus impuestos, ¿no? Ahora, el tema de la devolución de impuesto a la renta salió justo con este consumo de hoteles, consumo de bares, consumo de restaurantes. No sé si está bien la data, pero por cada 100 soles se devuelven un sol 20, o cómo es el cálculo en este caso. Lo que yo puedo indicarles es que los gastos que se permiten deducir son para aquellas personas que voy a indicar que cumplan ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser un trabajador independiente o trabajador dependiente, ¿no? A los que llaman rentas de cuarta, que reciben rentas de cuarta categoría o rentas de quinta categoría. El otro tema es que sus ingresos en el año hayan superado 29.400 soles. Le estoy poniendo en números para que sea un poco más fácil de entender porque... Claro, porque es en UIT. Exacto, son 7 UITs, entonces la UIT del 2019, considerando esa UIT que es 4.200 soles, por 7 dan 29.400. Entonces, si yo estoy evaluando cada situación, yo emito recibo por honorarios, por ejemplo, y en el año gané 20.000 soles, no aplica estos gastos, no me van a considerar. ¿Por qué? Porque no hay que pagar impuesto a la renta, no se va a deducir nada. Si yo en el año gané 50.000 soles, al ser superior a 29.400 soles, ahí yo podría interesarme en esos gastos porque evidentemente me van a servir. ¿Para qué sirven estos gastos? Justamente para ir reduciendo menos la base de cálculo del impuesto, ¿no? Mientras más gastos tenga, ya no será 50.000 mi base, será de repente 40.000, de repente 30.000 y va bajando, hasta podría ser 0, ¿no? Depende del monto de gastos, pero es para eso, para poder disminuir el impuesto a pagar. Acá hay que aclarar un tema que algunos preguntan, de que si todos los gastos que consumen, por ejemplo, 100 soles en el restaurante, eso le devuelve la SUNAT. En realidad no. La SUNAT no lo devuelve el monto de los 100 soles. Simplemente es una parte de los 100 soles, en el caso de restaurantes es 15%, 15 soles, los considera dentro de esas deducciones. Claro. ¿No? Pero no es que devuelvan los 100 soles. Esto es interesante porque, digamos, impulsa, son incentivos para los ciudadanos. ¿Están pensando en otros incentivos de este tipo para este año? ¿Qué novedades tiene SUNAT para este año? En realidad, esto pasa por el Congreso, por las normas que tengan rango de ley, decreto legislativo o leyes, las cuales permitan esta deducción de gastos. Y bueno, los últimos que les puedo comentar es sobre restaurantes, hoteles y bares, que es lo último que se ha indicado mediante un decreto supremo, ¿no? Acá sí hay específicamente un decreto supremo que permite estos gastos. ¿Cuál es la finalidad? Es masificar el uso de los comprobantes electrónicos. Esa es la finalidad de considerar esos gastos. Estas iniciativas, claro. Exacto, y con eso nos permite pues un mejor control también, ¿no? Ok, bien, entonces estuvo con nosotros José Luis Cayo, supervisor de la Central de Consultas de SUNAT, explicándonos un poco cuáles son los pasos a pasos para la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información aquí en Economía para Todos.